Volvemos a los periodistas y vamos directamente a la noticia número 1, que tiene que ver con lo que hoy por la mañana presentó el gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en etapa de recuperación positiva, dijo hoy hace un rato en un video que subió a las redes sociales propias y del gobierno, en una reunión en la que estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y por el secretario de Gobernación. Y no es casual que haya tenido esta reunión el presidente con estos dos altos funcionarios de su gobierno. ¿Por qué? Porque por la mañana el gobierno de México presentó lo que el presidente había adelantado, un plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral. Y con este plan de austeridad, el INE podría contar con casi 3,000 millones de pesos para realizar el ejercicio de revocación de mandato, un total de 2,972 millones de pesos. Por una parte, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botón, dijo que el INE puede ahorrar hasta 718.8 millones de pesos en salarios y prestaciones y podría ahorrar también 554.5 millones de pesos en gastos de operación. Por su parte, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Talía Lagunas Aragón, dijo que el INE tiene 1,360 millones de pesos en dos fideicomisos. Se trata de un fondo, del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE y otro para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del INE. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado le daría al organismo electoral una disponibilidad, escuche usted esto, de 2,972 millones de pesos y pues dijo también que en el transcurso del día se iba a enviar toda esta información al órgano electoral. Escuchemos lo que específicamente se anunció hoy por la mañana, el programa, el plan de austeridad que el gobierno diseñó para hacérselo llegar al INE. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos, es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tenía una disponibilidad de 1,384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre tendrá un saldo disponible que puede dar para la revocación de mandato por 869 millones de pesos.
Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. Es muy interesante, Alejandro, sí, porque sí está el gobierno, digamos que identificando, a ver, ahí tienes esto, aquí tienes esto otro, aquí te podías ahorrar. Les está lampareando a los dineros del INE para decirles a los consejeros, asómense, dinero hay. Sí, de hecho, Álvaro, creo que la respuesta del gobierno federal va más en el sentido de, sí, véanlo ustedes consejeros, pero también en el sentido de, véanlo ustedes ciudadanos. Esto es lo que recibe Por supuesto. los consejeros del INE. Cuando hablan de combustibles, telefonía, arrendamientos, viáticos, pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones y en fin, todo esto, consumibles incluso de equipos de cómputo y distintos conceptos que son, creo yo, el corazón de la disputa. Yo no creo que el presidente y que el gobierno federal esté en la onda de o en la idea de no darles para un ejercicio que el gobierno y el presidente en particular tienen un gran interés. No creo que tuvieran ningún problema en entregarles lo que necesiten para armar la consulta de revocación de mandato. Más bien lo que creo es que los consejeros han empujado la discusión y ahí es donde creo que están perdiendo incluso las formas. Los consejeros han llevado esta situación hasta permitirle al gobierno entrar y revisar sus números, entrar, revisar sus Exceles y revisar absolutamente todo en el ánimo de decirles, ¿saben qué? O sea, sabemos que ustedes quieren conservar sus salarios y demás en un momento en el que el país vive una gran crisis y hay una voluntad de recortar los excedentes que hay en los gorditos que hay en el gobierno y los consejeros lo que han hecho es ir empujando esta discusión a este momento, que es el momento en donde el gobierno ya se permite a sí mismo exhibir a los consejeros y exhibir una lonja, no grasita, una lonja de privilegios muy amplio que incluye no solamente los salarios, porque dice es seguros de gastos médicos mayores, y de separación individualizado de mandos medios y superiores, ajustes en los gastos de operación de acuerdo con la ley de austeridad, sueldos y salarios. Yo decía que en sueldos y salarios había ahí muy poco que cortar. Pues no, Álvaro, me equivoqué rotundamente, porque lo que plantea el gobierno es 718 millones solamente en el recorte que se hace a sueldos, salarios y todo lo que tiene que ver con los privilegios que ellos reciben. Pero no termina la lista ahí, Álvaro. No, esa es una parte, esa es digamos, esa es la parte, es una parte que también es importante precisar. Por ejemplo, en sueldos y seguros, habría un ahorro, según el gobierno federal, de un ahorro de 130.3 millones de pesos en sueldos y salarios brutos de los servidores públicos de mando y de enlace y sus equivalentes en las entidades. Son 1,336 plazas, un ahorro de 100.3 millones de pesos. Un ajuste, podría haber otro ahorro de 150 millones de pesos, un ajuste a estímulos al personal, que es el bono que el INE da por apoyo en elecciones. Y luego, si se cancela el seguro de gastos médicos mayores de los altos funcionarios del INE, según el gobierno, habría un ahorro de 131.6 millones de pesos. Si también se cancela el seguro de separación individualizada que tienen los
altos funcionarios, incluyendo los consejeros del INE, habría un ahorro de 306.9 millones de pesos. En total, habría un ahorro en esta parte de 718 millones de pesos. Pero los gastos de operación, que es la otra parte, gastos, por ejemplo, telefonía celular, la gasolina para sus coches, arrendamiento, viáticos y pasajes, lo que les dan para alimentación, el equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo, aquí habría un ahorro de 1,384 millones de pesos. Bueno, ya que ya incluye 830 millones que pueden ser canalizados para el ejercicio de revocación de mandato. Y por último, los fideicomisos, Alejandro. Así es. Sí. Los Los fideicomisos, que son dos. Dos, el fideicomiso Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral y el fideicomiso Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral. Es programa de infraestructura inmobiliaria. Se arrendan edificios por todos lados, Álvaro. Pues como hay un fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria, no, suena muy raro todo esto. Bueno, esto es lo que les encuentran y luego ya la sumatoria es la que usted está viendo en pantalla. De hecho, el documento, el que usted está viendo, es el que se presentó el día de hoy durante la conferencia de prensa matutina. Es este documento. Sueldos y salarios, 718 millones de pesos. Gasto de operación, 1,384 fideicomisos, 868, todo en millones de pesos hasta sumar casi 3,000 millones de pesos en economías, 2,972 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero lo que le encuentra la Secretaría de Hacienda y junto con la Secretaría de la Función Pública en apenas, no sé, creo que son en menos de 15 días, en 10 días, una cosa así, de cuando el presidente lo anunció al día de hoy. Sí, por supuesto que el gobierno sabe perfectamente cuáles son los recursos que tiene el INE por la propia información que está obligada a ser pública. De hecho, hoy la propia oficial mayor de la Secretaría de Hacienda aludía a una cantidad que había sido publicada por el propio INE en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, es información que debe ser pública, es pública, y en ese sentido es que el gobierno identifica y hace público hoy lo que a su juicio existe en las arcas del INE para canalizarlo al ejercicio de revocación de mandato. Está interesante el asunto, ¿eh? Muy interesante, Álvaro. Bueno, la noticia número 2 es la respuesta que dieron hoy a la Secretaría de Hacienda. Bueno, los consejeros del INE responden a la Secretaría de Hacienda con una propuesta de recorte, que es la que se está moviendo desde anoche, que no toma en cuenta justo esta que le acabamos de presentar a ustedes, que es la presentada por la Secretaría de Gobernación con base a los datos que consiguieron tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Hacienda esta mañana. Y en esta, como usted sabe, se plantea, pues sí, lo de una posibilidad de recorte de hasta 3,000 millones para ahorrar y garantizar la consulta de revocación de mandato. El INE solicita formalmente a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos. Nada distinto a lo que comentamos el día de ayer. Simplemente es el documento que le comentamos, que le platicamos el día de ayer, ya es enviado y ya es recibido por la Secretaría de Hacienda. No alteran absolutamente nada, no le mueven absolutamente nada, es exactamente el mismo planteamiento, no toma en cuenta lo que se presentó por la mañana, por la tarde, el día de hoy, presentan este documento que plantea esos 1,738
738 millones que quieren los consejeros que les dé el gobierno federal. Por la mañana, inmediatamente después de que se había presentado durante la conferencia de prensa matutina este planteamiento hacia el INE, nuestras compañeras Romina Gándara y Daniela Barragán entrevistan en Café y Noticias a Claudia Zavala, consejera del INE, y ella les dice que constitucionalmente no pueden aplicar el plan de austeridad que la Secretaría de Hacienda propuso porque dice que muchas de las cosas que se están exponiendo no tienen ahora una posibilidad real porque hay un camino legal. Es decir, no. Vamos a ver un tramo de esta entrevista. Pues he estado atenta, el tema está en la discusión pública y por supuesto que nosotros haremos un análisis muy puntual de lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad a la que el tribunal señaló como competente para definir sobre la petición que le haga el INE, pues seremos muy atentos en analizar las cosas que se nos plantean. Pero yo creo que tenemos que ver esto y sí hay que tomarlo siempre en cuenta, Romina, Daniela, auditorio, es que hay muchas cosas que se están exponiendo públicamente que no tienen ahora una posibilidad real porque hay un camino legal que se han dado y que hay responsabilidades que se han incumplido por parte de las autoridades del Estado mexicano y que el INE no puede hacer otra cosa. Y me refiero a esto, Daniela, me parece que tú estabas comentando que hay un desgaste ya por el tema de las prestaciones laborales en el INE y que esto ha significado un desgaste para el INE. A mí me parece que aquí lo que la ciudadanía y ustedes también deben de tener presente es que hay unas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que son suspensiones que no pueden dejarse de cumplir, porque si dejamos de cumplir alguna decisión de ese máximo tribunal, entonces incurrimos en una responsabilidad. ¿Y qué decisiones hay? Que hasta que la Corte decida el fondo del asunto, de cómo se va a ver la cuestión de las remuneraciones a nivel nacional de los servidores públicos y en particular de los del INE, porque fuimos quienes promovimos la controversia constitucional, debe quedar todo en el estado que estaba antes de que empezara todo este tema a plantearse públicamente. Esas son ya 3 o 2 determinaciones que están en la parte de la Suprema Corte. Así que hay que esperar a que la Corte decida el fondo, porque eso es la obligación que tenemos como autoridades. Pero la otra gran decisión de la Corte fue que una persona no podía definir cuál es el salario que y las prestaciones y todo el ámbito laboral que van a tener los servidores públicos en términos del 127, que correspondía a la Cámara de Diputados hacer un ejercicio para que pudiera establecer las variables y los parámetros para que sucediera ello. ¿Por qué? Porque estos salarios de los servidores públicos, las remuneraciones en general, tienen unas vertientes de garantías para que los poderes, las autoridades puedan hacer lo que la Constitución y las leyes les dicen. Y en el caso de los órganos autónomos, también para que se resguarde la autonomía, la independencia y la imparcialidad. Esos deberes no se han cumplido. Y yo creo que sí es necesario que las personas lo conozcan, porque no es que seamos caprichosos, es que hay una ley que nos rige y esa se llama Constitución. Cuando se quieren cambiar las cosas, que se cambien, que haya el consenso político, que haya los acuerdos, porque eso no le corresponde a ninguna otra autoridad más que al legislativo, que se cambien. Y nos sometemos todas y todos a la Constitución. Pero mientras la Constitución tenga esos parámetros, mientras la ley establezca esas condiciones, es responsabilidad de todos los funcionarios y las funcionarias respetar esas reglas. Es tal cual, o sea, atrincherados en la parte legal, atrincherados en una posición legaloide, digamos, sin voluntad política solamente cuando ellos quieren, porque sí son entes muy politizados y muy políticos cuando les conviene, pero cuando se trata de los temas
más cuestionables, que es el tema de los salarios y todas las prestaciones que tienen, ahí sí es recurrir rápidamente a la ley. Bueno, tal cual, la respuesta de Ciro Murayama, ya por la tarde, después de la entrevista con Claudia Zavala, consejera del INE, Ciro Murayama, también consejero del INE, dice en su cuenta de Twitter sobre la propuesta de la Secretaría de Hacienda: cuando las elecciones mal hechas las organizaba el gobierno en 1988, ellos decidían el gasto. Hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el gobierno no manda en sus decisiones. El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona, el INE. Luego publicó un video donde critica que el gobierno proponga que el INE reduzca gastos de arrendamientos, pero destaca que el Instituto renta locales donde se ubican 800 módulos para tramitar la credencial de elector. El video lo acompañó con el siguiente texto: ¿dónde quieren que estén? ¿En la banqueta? Rayan en el ridículo, dice Murayama. Vamos a ver este video. Hoy en su mañanera el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y nadie falsifique tu credencial. Como se ve, la austeridad malentendida puede devenir en austericidio. El INE está a tu servicio. Recuerda, el INE somos todos y todas. Como tú, yo defiendo al INE. Ese Rayan discurso, en lo ridículo. es correcto. Ese discurso, Álvaro, el de el INE somos, no, el INE somos todos, están atacando al INE, es exactamente el discurso de los dos, de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, que es, ellos son el INE, y los posicionamientos de ellos son la voz de la democracia, básicamente. Ellos son la democracia. Sí, bueno, para decirlo más En más una directo, de esas, en ellos son la nación. casi. A ver, Álvaro, mira, hay otra respuesta de Espérame. Lorenzo Córdoba. Sí, A ver, viene. quiero hacer un paréntesis, porque hay tal austeridad en el INE que ya no alcanza ni para comprar cubrebocas. Y es preocupante que pueda el consejero electoral Ciro Murayama pues enfermarse, porque si tú viste, se le cae el cubrebocas, porque ya no tiene resorte. Si lo ves, casi se descubre la nariz. Yo creo que es falta de recursos del INE, Seguro. porque ya no alcanza ni para comprar cubrebocas, se le resbala. Y en una de esas, el ciudadano Ciro Murayama, ve, se le cae, no tiene resorte, ya los tiene amarrados a las orejas, en una de esas que le haga un nudo a la cabeza para que no pueda, para que le sirva traer el cubrebocas, si no lo trae como un trapo, como a veces lo traes tú, abajo de la nariz. Cierro el paréntesis. Bueno, Lorenzo Córdoba ya respondió al planteamiento que hace, porque no lo habían hecho, más que Ciro Murayama, ahora es Lorenzo Córdoba el que responde ya puntualmente a lo que se presentó durante la mañanera. Y es importante porque se trata del consejero presidente. Dice que no tiene sustento técnico ni seriedad, ni sustento técnico ni seriedad el plan de austeridad presentado por esta mañana en la mañanera. Bueno, dice él, acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y sin seriedad, dijo en un webinar, La Democracia en México, organizado por el partido político de Álvaro, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Bueno, dice,
quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE porque se dice, estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto. En el INE no hay sindicatos. El INE está regido por el artículo 41 en materia laboral, no por el artículo 123, y es obvio que no haya sindicatos en el INE porque imagínense un emplazamiento a huelga un día antes de una elección. Es lo que dice Lorenzo Córdoba. Dice también en este webinar del PRD que no hay seriedad, que simplemente dice cuando las elecciones, no, dice Lorenzo Córdoba, no hay seriedad, dice, estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y sin seriedad. Le responde a tres secretarías de Estado, de Estado que no son serias. Y que son ridículas, según Ciro Murayama. Así es, rayan en el ridículo, dice Ciro Murayama. Oye, Alejandro, ayer el que hablamos con el representante de Morena ante el Consejo General del INE, Rafael Yergo, nos dijo que le había hecho una pregunta al consejero presidente Lorenzo Córdoba sobre si estaría dispuesto a renunciar, al seguro de gastos médicos mayores. Sí. Y es interesante ver qué fue lo que le respondió el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Vamos a ver esta pregunta del representante de Morena y la respuesta de Lorenzo Córdoba. Solo quiero nada más conocer su respuesta, sí o no. ¿Está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato? Solo quiero nada más, de manera muy puntual, sí o no. Gracias por su pregunta y le voy a contestar, pero no le voy a contestar como usted quiera. Le voy a contestar utilizando todo mi tiempo en el ejercicio de mis facultades reglamentarias, diputado. La respuesta es no. Y si la revocación de mandato no se puede hacer como lo mandata la ley, no va a ser responsabilidad de ese instituto. Chulada. Está bien. Bueno, ahí está. ¿No? Y se ve, está a 3 segundos de estallar. Están muy emotivos, muy emotivos. Hay mucha emotividad, sí. Mucha emotividad. Mucha emotividad. Es que bueno, ya llevaron, Álvaro, el tema al punto donde no debieron haberlo llevado si querían que no se exhibieran todo lo que reciben la élite burocrática del INE. Lo llevaron y ahora sí lo llevaron hasta hasta todas las tribunas. O sea, ya lo montaron, ellos mismos se encargaron de montarlo a todas las tribunas, a que se sepa públicamente, pues, imagínate, hay muchos de ellos que llevan más de 5 años recibiendo, ¿cuánto tiempo lleva Lorenzo Córdoba en el INE, Álvaro? Como consejero. Él lleva 10 años, 10 años, una década. Él lleva una década con choferes, sí. Lleva una década con asesores, lleva una década ganando esos salarios, con esos aguinaldos, o sea, es una década completa, es un montón de tiempo. Es un hombre millonario, la verdad de las cosas, con el servicio público se ha hecho millonario en el servicio público, eso es una realidad. Obviamente, él no tiene la culpa de la fijación de los salarios cuando él ingresó, pero sí tiene una responsabilidad política y fundamentalmente es una responsabilidad de carácter ético el decir, no, yo, lo mío, mío. Es para mí. Claro. Entonces, en ese sentido, por supuesto que pues hay
hoy la posibilidad de exponer, no porque estuvieran ocultos muchos de los gastos, por ejemplo, de lo que perciben los consejeros electorales y otros altos servidores públicos del INE, pero ante las condiciones del país sí es una situación que irrita a millones de mexicanos. Sí. Hay otros que no, porque esos, ¿quiénes defienden eso? Pues los que se han enriquecido, los Calderones, los Peñas, los Osorio Chongs, los Murillo Karam, los Videgaray, toda esa élite burocrática que se ha enriquecido, ya no digo de que roben, porque roban, han robado, está más que documentado, sino sencillamente con los ingresos que tienen directamente como sueldos y salarios, prestaciones, se vuelven millonarios, esa es la verdad de las cosas. Entonces, ante una nueva etapa del país, obviamente que se irritan y se atrincheran en esos privilegios. Ahora, independientemente de que gane la parte legal, que a mí honestamente ni me importa, con toda honestidad, porque se trata sobre todo de un debate más político, ético, moral. Yo creo que va más en ese sentido. Si ganan, que si la Suprema Corte, que si... Es más, la misma gente, hombre, no lo entiende. El pleito en sí, defender salarios y defender privilegios, a mí honestamente me parece una muy mala jugada de los consejeros. Fue una mala apuesta. Y decir que defienden sus salarios y y todo lo que sus privilegios los defienden porque defienden la democracia, híjole, me cuesta mucho de verdad comprarme ese discurso. No, más bien no se los compro, punto, y ya. Independientemente de que en los tribunales ganen y que se vayan a la Suprema y que la mayoría de la gente ni entiende eso. Lo que sí entiende es que andan en unos camionetones, que traen choferes, que tienen asesores. Para mover un dedo hay un asesor, para mover el otro dedo hay otro asesor, que tienen aguinaldos que de verdad, yo creo que incluso batallarían, Álvaro, para encontrar esos aguinaldos en la iniciativa privada, en las empresas. Yo creo que alguien batallaría en darle esos salarios a alguien que no sé cuáles sean sus especialidades de verdad, pero que para recibir ese tipo de salarios y ese tipo de aguinaldos, híjole, yo creo que batallarían. Por eso yo decía, váyanse a Morgan Stanley a trabajar allá a Nueva York, donde se administran fondos multimillonarios. A lo mejor ahí les puede resultar con más facilidad pagar eso. Ahora, hoy justamente, Álvaro, y esa es la noticia número 3 de la portada de los periodistas, hoy justamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, con quien ya hemos conversado aquí en Los Periodistas, dijo que sí está en contra de que el INE, sí está en contra del INE, pero en contra del INE de los privilegios, dice, el INE de los excesos, y publica un video que subió en su cuenta de Twitter, en donde explica que hay dos INEs. Uno, que es el de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dice él, que gana más de 262,000 pesos al mes. El otro es el INE, el que chambea, el del pueblo, dice que está en los módulos y que gana 7,664 pesos al mes. Dice Gutiérrez Luna que está con el INE del pueblo, y no está con el INE de Córdoba y de Ciro Murayama, y luego hace una explicación muy interesante. Vamos a ver el video completo. Hay dos INEs, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262,000 pesos. Y el INE del pueblo, el que está en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7,664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, 7,664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores. Tienen combustible, 3,500 pesos al mes. Tienen apoyo para alimentos, 11,970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande. Tuvieron de aguinaldo 350,000 pesos. Mientras los trabajadores del INE, 5,169 personas,
obtuvieron solo 12,773. Cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE, de excesos y privilegios de derroche. Estamos a favor del INE del pueblo. Es que Sí. frente a eso, Álvaro, es muy contundente eso. De hecho, se habían tardado en hacer una explicación en ese sentido, de esa manera, porque es muy puntual. Sí hay dos INEs, y sí es bueno separarlos y tenerlos muy en cuenta. Hay una élite muy, muy puntual. O sea, el hecho, Álvaro, de que reciban 11,000 pesos para comidas, para alimentos, híjole, después de recibir 350,000 pesos de aguinaldo, híjole, ¿cómo te atreves a cobrarlos? ¿Cómo te atreves No, a haber hombre, durado años cobrándolos? Aparte choferes, aparte, híjole, pues ¿quién eres? O yo no creo sea, que tengan cargo, no se ve que tengan cargos de conciencia, Alejandro. híjole, sí, me parece que es una discusión perdida de ellos, Álvaro. Es una discusión Sí. incluso que inmoral, es poco ético que se mantengan en ese punto. Y la fórmula de ellos para poder llevar hasta este extremo la discusión ha sido que el gobierno atenta contra el INE. No, 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 no. Aquí tiene que hacerse muy claramente la definición, y en eso se han tardado tanto Morena como los cercanos al gobierno. Creo que el gobierno no lo puede hacer, pero Morena sí lo puede hacer, en decir, oigan, no, espérese, no es contra el INE, aquí hay claramente un grupo de consejeros que son los que quieren mantener esto. Digo, está muy padre, qué bueno. Si fuéramos un país lleno de riquezas, donde sobraran los centavos, pero no somos ese país, carajo. No lo somos. Bueno, tú hace rato preguntabas cuánto hace que es consejero electoral Lorenzo Córdoba. Bueno, apenas en diciembre cumplió 10 años como consejero electoral. Él comenzó siendo consejero electoral el 15 de diciembre de 2011. Ese fue su primer periodo, que concluyó el 7 de febrero de 2014, y asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2014 y concluirá su periodo en abril del 2023. Es decir, lleva 10 años, poco más de 10 años como consejero electoral. Yo creo que es un hombre que ya, con los ingresos que tiene, pues no tiene que gastar nada, todo se lo paga el INE. Bueno, hasta alimentos, el teléfono, el automóvil, la gasolina, y todas las prestaciones que tiene, pues está muy bien que tenga estabilidad laboral garantizada hasta el 2023, pero cumplirá en 2023 12 años, 12 años como consejero electoral, y ya alguien que tiene que ha tenido ingresos de más de 10 millones de pesos, pues es un millonario, ¿no? No está mal dedicarse al servicio público en las instituciones constitucionalmente autónomas, como es el caso del INE. Pero, en fin, efectivamente, creo que es un debate en el que difícilmente puede tener un final feliz para los consejeros electorales, de manera particular estos tan políticos árbitros que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues sí, creo que sí. Creo que el frente, convertir a los salarios en su frente de batalla para defender la autonomía del INE, me parece que es un error. Fue un error y va a ser un error que va a tener costos para ellos. Sí. Sí, antes de pasar a otro tema, es muy importante también, es otro capítulo. Mañana estaremos
bueno, o en los días siguientes, en las horas siguientes, porque habrá que ver cuál es la respuesta que le da la Secretaría de Hacienda al Instituto Nacional Electoral, porque eso sí va a tener que ocurrir de manera forzosa. El INE ya le dio respuesta al planteamiento que el gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, le hizo hoy de manera pública en la mañana, pero falta la respuesta que dé la Secretaría de Hacienda al INE, y que puede ocurrir tan pronto, Alejandro, como mañana. Y así es. Si es el caso, aquí le vamos a informar, dándole toda la información al respecto. En fin, está interesante. Está interesante. Falta, yo creo que es el capítulo que viene va a ser el más intenso, Álvaro. Creo que se ha venido cerrando el callejón, ellos han venido cerrando un callejón donde quedan muy pocas alternativas ya y le está empezando a quedar en la mano cada vez con más claridad al INE. Ahora, yo me pregunto otra cosa con respecto al INE. Es demasiado protagónico y deberíamos de insistir en ese tema. Es demasiado el protagonismo del instituto. Yo volteando a ver casi cualquier otra experiencia en el mundo, no hay un instituto electoral en el mundo que tenga este nivel de protagonismo. Creo que ese nivel de protagonismo, digo, sí, pues organizan elecciones y es muy importante y eso, y demás, pero, híjole, el protagonismo es brutal, o sea, se llevan las portadas, están en las portadas permanentemente. Yo no sé qué daño van a terminar haciéndole a la institución, ellos lo ven distinto, pero yo creo que, híjole, yo creo que es demasiado. Oye, por cierto, Alejandro, a ver, quisiera incorporar un elemento adicional a lo que estamos viendo entre el gobierno federal y el INE. Hay también una intervención del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Bueno, además del legislativo, a través del diputado Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer dio conferencia de prensa el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y dijo algo que es importante que sea conocido, porque este forcejeo que estamos viendo entre el gobierno federal y el INE tiene también una parte importante, porque el Tribunal Electoral le dijo al INE, a ver, INE, organiza el ejercicio de revocación de mandato haciendo los ajustes que se requieran. Y le dice también a la Secretaría de Hacienda, y sí, tienes que responderle si te pide dinero, que eso obedece a un mandato, a un fallo del Tribunal Electoral. Pero acuérdate también, y acuérdese usted que a usted que le informamos, que el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Y también la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por el asunto de los recursos. Bueno, digo todo esto porque ayer el ministro Saldívar dice que la Suprema Corte analiza desechar las controversias constitucionales presentadas ante la Corte por el INE y por la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de revocación de mandato. Dice textualmente Saldívar, lo dijo ayer en su conferencia de prensa, dice, sobre lo que está en la Corte, lo que ahora se tendrá que decir es que si con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya quedó sin materia la controversia que presenta la Cámara de Diputados, y por el otro lado determinar si queda sin materia la que presentó el INE. Creo que esta es más complicado que quede sin materia. Quizá la primera sí,
pero hay que verlo. Es decir, es muy probable que puedan desechar las dos. Sí. Y entonces, a INE no le va a quedar otra, más que acatar lo que el Tribunal Electoral está determinando y sí, con la respuesta de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda le va a decir, mira, sí, aquí tienes de dónde echar mano para los gastos del ejercicio de revocación de mandato. Por eso es muy importante lo que el ministro Saldívar dijo ayer en conferencia de prensa al respecto, Alejandro. Es muy importante y creo que pasó desapercibido para mucha gente, ¿eh? Sí. O sea, incluyéndome porque hasta hace un ratito identifiqué, dije, caramba, por eso en este momento lo expongo, lo hubiéramos incorporado el día de ayer. La conferencia de prensa del ministro Saldívar ayer se fue por otra parte y a veces abordó varios temas, pero que es de enorme relevancia, yo no lo había identificado, Alejandro.